empezar, respetando a los que llegaron en horario. Gracias por esperar unos minutos más. Y bueno, hoy de vuelta estamos con Joaquín Celasco, yo soy Tomás Morixe, Sales Manager de America Capital Investment. Joaco es Investment Advisor del grupo. Y vamos a seguir hablando de inversiones estables en mercados rentables. Vamos a repasar hoy quiénes somos, para los que no nos conocen. Si bien veo que hay muchos que ya vienen siguiendo el programa de webinars, vamos a recapitular un poco lo que hablamos en las últimas dos charlas con Joaquín, repasar las tendencias de Estados Unidos, Europa y UK, y por último las de LATAM. Bueno, en resumidas cuentas, somos America Capital Investment, un holding que nació hace 30 años, dedicado al real estate. Hace 30 años que hacemos real estate y únicamente real estate. Trabajamos con 5 verticales dentro de la industria. Hacemos, bueno, inversiones globales, con parques industriales, parques empresariales, co-living y ventures. Hoy tenemos más de 600 inversores que nos acompañan, con más de 450 millones de dólares invertidos en 49 proyectos que ya fondeamos. En total somos un equipo de 150 personas. Lo que venimos hablando, la diversificación en el real estate, básicamente distribuir el capital en diferentes opciones de inversión para que cada inversor pueda armar su propio portfolio. ¿Por qué hablamos de diversificar? Bueno, una cuestión de mitigar riesgos, de poder invertir en diferentes proyectos al mismo tiempo, que mejora la administración del capital invertido. Como habló Joaco la última charla en particular, las posibilidades de diversificar por location, por tipo de flujo, por tipo de activo. Es importante contemplar todas estas herramientas a la hora de pensar en el armado de un portfolio de inversiones en real estate. Acá este cuadro básicamente lo que nos muestra es la evolución del real estate en comparativa con el resto del mercado, los mercados tradicionales, y bueno, donde podemos ver que es en la línea azul oscura la estabilidad que le brinda a las carteras, o la estabilidad que tiene en comparación al resto de los activos del mercado. Sí, acá lo que podemos ver es cómo se comporta el real estate. La línea azul oscuro son índice privado de real estate, y la línea más celeste, más clara, son un indicador público de real estate, y cómo hasta el 2008 la industria tuvo una caída mucho más fuerte que el PBI, que el PBI en definitiva es el conjunto de todas las industrias de un mercado, y cómo la crisis le impactó más, como todos ya sabemos, la crisis subprime. Y para adelante del 2008 vemos un aprendizaje, como la industria entendió que tenía cosas que corregir, y hoy vemos que cómo se comporta de acuerdo a la volatilidad del mercado. Hoy está mucho más estable. Mismo vemos en la crisis del 2019 a raíz del COVID cómo la industria no tuvo un impacto muy fuerte y pasó de alguna manera la crisis por arriba. Entonces vemos una industria mucho más segura, mucho más profesionalizada, que tomó cuenta. Hoy los proyectos tienen mucho menos leverage que antes, y lo vemos mucho más sólido, y por eso el interés y lo interesante de tener real estate dentro de una cartera y dentro de un portfolio para sacarle ruido y volatilidad de alguna manera. Totalmente. Bueno, un poco hoy vamos a hablar de, como hablamos al principio, las tendencias del mercado de real estate.
básicamente cómo afecta el contexto internacional en la economía mundial y dentro de la industria del real estate. Y básicamente por la alta volatilidad de los activos financieros en estos tiempos, es que prevemos y vemos en realidad, naturalmente, que hay una mayor búsqueda de resguardo del valor en activos de nuestra industria. Hoy vamos a hablar, como les anticipé, de Estados Unidos, de Europa, UK y LATAM. Sí, bueno, sí, para arrancar. Adelante, Joaco. Dale. Para arrancar, haciendo un poco de memoria de lo que venimos charlando en los últimos encuentros, vamos a analizar los tres mercados, tanto, como decía Tommy, Estados Unidos, Europa y LATAM, que sería la forma de diversificar por location, de alguna manera, por ubicación. Y por otro lado, dentro de cada mercado, analizar cómo se comporta cada vertical, de acuerdo a la coyuntura actual. Tanto lo que es el mercado de oficinas, mercado de industria y mercado multifamiliar, que son las tres verticales donde el grupo hace foco y ve valor. Para arrancar con lo que es Estados Unidos, nosotros cuando hablamos de Estados Unidos vemos valor en todo lo que es la parte de Sunbelt. Sunbelt es toda la parte sur de Estados Unidos que va de costa oeste a costa este, los estados de California, Texas, Atlanta, Florida. Vemos mucho valor en toda esa zona. Toda esa zona tuvo un crecimiento muy interesante en los últimos tiempos y hoy concentra el 75% de crecimiento de la población del país en los últimos 10 años. Entonces esta es una zona muy caliente y una zona que está teniendo unas migraciones y contextos demográficos muy interesantes para tener en cuenta. Bueno, acá vemos datos, vamos a dar muchos datos a lo largo de la presentación. La idea es no meternos tanto en datos, después si hay algún dato puntual sobre el que alguno quiere hacer foco lo podemos charlar en privado. Pero bueno, Estados Unidos, población de 330 millones, la superficie, la economía, vemos los indicadores, tanto lo que es PBI y desempleo. Hoy no es un tema crítico, sí, como todos ya sabemos, la inflación es algo que preocupa mucho y tenemos ahí a la Fed viendo cómo puede controlar este tema, que es crítico para toda la industria en general, más allá del real estate. Así es, hoy yo sumo un comentario, Joaco. Básicamente entendemos que hoy el mercado está en un momento de price discovery, donde un poco los compradores quieren hacerlo a precio nuevo y los vendedores a precio viejo. Entonces entendemos que bueno, va a haber un tiempo con este gap hasta que bueno, el mercado se vuelva a acomodar y vuelva a encontrar sus parámetros regulares, sus precios. Totalmente, hoy hay un desafío para encontrar nuevas oportunidades, tanto por lo que decía Tommy como también por el tema de tasas. Bueno, acá ya entrando en la vertical, lo que es multifamiliar, acá lo que es muy importante de entender, cuando uno habla de multifamiliar, especialmente en Estados Unidos, es que hay dos tipos de mercado dentro de lo que es multifamiliar. Por un lado tenés lo que es housing y por el otro lado tenés lo que son renting. El housing hoy está muy presionado por la suba de tasas, la gente ya no tiene capacidad de pedir préstamos a estos tipos de interés. Entonces está empezando a caer lo que es el mercado del housing, o sea, el que vende unidades terminadas, el desarrollador que vende unidades terminadas, o producto de reventa, pero todo eso está presionando a lo que es el mercado de renting, o sea, hoy todo lo que es, hay mucha masa que se está volcando a alquilar por un tema de capacidad económica. Entonces todo lo que son rentas dentro de multifamiliar, hoy lo vemos como una oportunidad. Obviamente hay que tener cuidado y entender bien la zona y la coyuntura, pero el mercado hoy de renting está muy sólido, la vacancia está baja y las rentas están subiendo. Bueno, acá el gráfico habla por sí solo, obviamente en 2009 hubo un pico, pero bueno, a rasgos generales, eso es lo que nosotros hoy vemos dentro de lo que es multifamiliar.
Sí, entendiendo que los contratos de alquiler en Estados Unidos se ajustan constantemente contra la inflación o van acompañando eh, digamos, esas modificaciones. Totalmente. Lo que es oficinas es una dinámica un poco distinta. Las oficinas tuvo una caída muy fuerte en lo que fue la pandemia. Y bueno, hoy en el último trimestre de 2021 recién empezó a mostrar una progresión neta positiva. La vacancia viene en caída y las rentas están mejorando. Todavía le falta recorrido para llegar a lo que era post pandemia, pero vemos a las oficinas como un segmento que se va normalizando por lo menos. De vuelta, no estamos en valores de post pandemia, pero hacia allá va la industria y vemos oportunidades muy interesantes de oficinas, más aún las que, tanto en Estados Unidos, más fuerte en Europa, las que se ajustan a todo lo que es ESG y nuevas regulaciones. Totalmente. Lo que es industrial va más a lo que es economía real. Hoy vemos, y dentro de lo que es industrial, vemos, lo podemos decir por logística, specialized y flex space. Flex space son naves industriales flexibles, donde capaz pymes o empresas más pequeñas montan su operación y al mismo tiempo hacen la parte administrativa, comercial, todo en un mismo espacio. Eso en Estados Unidos viene funcionando muy bien y vemos también una tendencia muy fuerte en toda la región de Latinoamérica. Las vacancias son lógicas para lo que es el contexto y las rentabilidades están bien contra lo que es el histórico, y lo que es FlexSpace tiene unas rentas muy interesantes. Es un producto que nosotros vemos con mucho interés, vemos mucho valor agregado, vemos mucha demanda sobre ese producto y creo que es interesante tenerlo en cuenta cuando uno habla de industrial, entender que hay diferentes alternativas dentro de esa vertical. Eso es un poco lo que vemos en Estados Unidos. Europa es similar, aunque Europa tiene sus propias coyunturas, más con el tema de la guerra y el tema de la energía que lo está sufriendo y está pegando más fuerte. De vuelta, mucho dato, vamos a tratar de hacer un repaso más genérico y después, si hay que entrar en alguna cuestión en particular, la pueden hacer con las preguntas. Nosotros, lo que es Europa, vemos oportunidades en lo que es el mercado de Alemania y UK, estamos más posicionados en esos mercados y vemos propuestas interesantes. Lo que es el segmento multifamiliar, hoy se mantiene bastante estable, lo que es el housing, a diferencia de Estados Unidos, donde empezamos a ver que empieza a haber estrés, aunque también es un segmento que va a surgir bastante. Después, el incremento de los precios se mantuvo en el último trimestre de 2021, está aumentando el 1.3 y un interanual del 10%. Bueno, ahí como decía, a diferencia de lo que se observaba en Estados Unidos, las viviendas unifamiliares han impulsado un poco la actividad. No, todavía no vemos un problema ahí. Bueno, lo que es oficinas, acá, como decía antes, más allá de lo que muestra el gráfico, vemos que las ocupaciones están altas y vemos mucha oportunidad en productos más de Greenfield. Greenfield son productos de desarrollo de tierra, en detectar nuevas tierras y construir edificios que se adapten a las nuevas regulaciones. Todas las industrias en general vienen empezando a poner regulaciones con lo que tiene que ver con lo que es ESG, consumo energético, descarbonización de los activos, y hoy vemos que construir un edificio de cero que ya se adapta a estas nuevas regulaciones va a ser de valor y va a ser un diferencial. Después, bueno, acá ven por ciudad cómo se está comportando la tasa de vacancia. En Londres está un poquito más alta,
Vemos un mercado muy interesante al sur de Londres. Acabamos de cerrar un proyecto al sur, estamos con otro proyecto en Birmingham. Vemos una tendencia de también productos de oficina más boutique, no en la ciudad, sino a las afueras de las ciudades, con todo el nuevo cambio de conducta de la gente quiere vivir más cerca del trabajo, y vemos cómo las empresas empiezan a salirse un poco de las ciudades. Entonces, eso también es interesante de considerar. Sí, es un efecto, este efecto post-pandémico, bueno, muy similar a lo que vivimos acá en Argentina, y bueno, se ve claramente una demanda del mercado hacia eso, o sea, generar nuevas oficinas, como decía siempre, hoy atrás o basadas en la política de ESG, pero además cambiando un poco el formato, oficinas más chicas, más boutique y más cerca de la casa o afuera en las afueras de la ciudad. Totalmente. Y lo que es industria, la ocupación aumentó interanualmente un 20% en el primer trimestre del 2022, alcanzando un nuevo récord. Entonces, lo que es industrial en Europa vemos que es un segmento que viene mejorando mucho y hay que seguirlo de cerca porque es de valor. Sí. Y ahí, bueno, no, tiene mucho impacto ahí que, bueno, por ahí no lo mencionamos en Estados Unidos, pero aplica para ambos mercados, el impacto del negocio de la última milla. Creo que eso tiene mucho impacto en esta vertical. Sí. Bueno, y para hacer un poco más hacer doble clic y meternos en algún mercado en particular, acá tenemos el ejemplo de Reino Unido, y los mercados de Londres y Manchester son los que lideran un poco las distintas verticales. Yo la verdad que no me detendría mucho acá, son datos macroeconómicos de la ciudad. Bueno, lo mismo. Yo creo que ya hablamos genérico de Europa, lo que es multifamiliar se está comportando de la misma manera, todo lo que es ESG está pegando muy fuerte. Nos cuesta separar el Reino Unido de Europa. Creo que sí, hoy en realidad Reino Unido no es Europa, cuesta separarlo. Pero bueno, la realidad que por distancia son dinámicas similares, aunque por coyuntura puntual del país obviamente hay indicadores que varían un poco. No creo que sea relevante de ir con tanto detalle. Después, de todas maneras, el que quiera hacemos usar la información. LATAM, lo mismo, acá abrimos dentro de lo que es LATAM 4 mercados muy distintos entre sí. A diferencia de otros mercados, acá el tema político impacta, aunque en todos lados impacta muy fuerte, acá hay una gran cuota política. Lo que es LATAM a nivel general, tiene una población de 440 millones de habitantes, bueno, superficie 19 millones de kilómetros cuadrados. Lo que es inflación, en toda la región está bastante similar, hay regiones que tienen una inflación entre el 8 y 9 y por debajo del 8 y 9, sacando la excepción de algunos ejemplos que ya todos conocemos, como Argentina, Venezuela. Después el resto de la región está con inflaciones, obviamente tratando de controlarlas, pero dentro de todo estables. Y bueno, no voy a entrar en detalle de cada indicador macroeconómico. Lo que es multifamiliar para el segmento de Buenos Aires, San Pablo y Ciudad de México, acá el problema con la TAM, a diferencia de mercados más desarrollados como Estados Unidos y Europa, es que no hay tanta información disponible. Uno tiene que hacer bastante más research y los datos no son... hay falta de información. Pero bueno, creo que acá lo relevante es el valor metro cuadrado que está teniendo cada ciudad. Vemos ciudades con precios de metro cuadrado muy altos, con excesos de demanda. Acá en este gráfico se puede ver que es bastante potente y bastante interesante, como vemos a Santiago de Chile, que lidera el precio de los departamentos con un valor de 3.500 el metro cuadrado. Montevideo está teniendo una dinámica
muy particular, recibiendo mucha inyección de países limítrofes, mucho de Argentina, y eso hizo que se levanten mucho los precios. Después Buenos Aires en la misma dirección, ya bajó un poco igual el valor del metro cuadrado, y bueno, nada, después es un gráfico interesante para mirar, pero tampoco vamos a ir uno por uno. Lo que es el segmento de oficinas, Buenos Aires tuvo post pandemia, una migración bastante interesante de oficinas clase A, clases B, eso es un poco por contexto. La gente se pasó a este tipo de oficina con menos prestaciones y menos calidad, un tema de valor metro cuadrado. Entonces lo que es el segmento de oficinas clase B tuvo mayor resiliencia a la crisis. Lo que es clase A está un poco más complicado, con una vacancia bastante más alta. Y después también es dependiendo por sectores. Tenemos toda la zona de Retiro con bastante vacancia, y Puerto Madero, pero después todo lo que es el corredor de Libertador, Núñez, se comporta de otra manera, con mayor demanda, de alguna manera, y sosteniendo más el precio. Sí, como hablábamos recién, el efecto post-pandemia, la realidad es que básicamente la demanda se fue se fue un poco de lo que es el centro, capital federal, y empezó a pedir y a demandar oficinas diferentes, distintas, y en las afueras de la ciudad. Total. Y después vemos a San Pablo con una dinámica totalmente distinta, donde ya se alcanzaron niveles pre-pandemia, y otro caso es el de México, donde sí hay un cambio en las tendencias con el tema del trabajo híbrido. Yo esto lo pasaría, en realidad, bueno, acá estamos yendo, es un poco lo que hablábamos antes, cómo se comporta las rentas, la vacancia y la demanda en lo que son estos tres mercados. Es un poco más de información interesante, pero no creo que sea relevante ir gráfico. Después les vamos a compartir la presentación a todos los asistentes para que puedan mirar en detalle cada cuadro, y obviamente después igual estaremos en contacto para profundizar en lo que cada uno considere o necesite. Pero bueno, como dice Joaco, por ahí entrar en cada gráfico al detalle se puede hacer un poco pesado para todos. Acá. Bueno, en México. Básicamente, sí, exactamente. Vamos a la vertical industrial. Sí, acá, bueno, mismo en el segmento industrial dentro de lo que es la TAM y dividido por ciudad. Lo que tenemos en Buenos Aires es un aumento en la ocupación de alrededor del 4%. La vacancia sigue un poco alta. Empezamos a ver mucha tendencia ya hace bastante tiempo que hay mucho interés en la última milla, lo que son estos productos más de flex space, naves industriales más chicas, no hablando de un parque industrial donde tenemos naves que van de los 1000 metros, sino en unidades un poco más compactas, que van en el orden de 200 a 900 metros cuadrados. Luego va a ser una demanda muy interesante de ese segmento. Lo que es San Pablo también tuvo una absorción neta mayor en lo que es a metros cuadrados, y la tasa de ocupación se encuentra aproximadamente en el 89%. O sea, ahí la vacancia en San Pablo es un poco más baja que en Buenos Aires. Y Ciudad de México también es bastante potente este segmento, con mucha demanda, crecimiento anual del 5%, y la tasa de ocupación está en 95%. De los tres mercados, México es el que tiene una mejor performance en lo que es la industria industrial. Es una industria que viene creciendo muy fuerte en los últimos años. Bueno, acá es la vacancia, el valor del metro cuadrado, y bueno, por zonas. Esto aplica para Buenos Aires, y seguramente en las próximas slides tengamos la misma información para lo que es Sao Paulo y México. Exacto.
Y bueno, este es un poco un gráfico que armamos, donde planteamos como las algunas cuestiones que impactan en la industria en general y en el real estate, y cómo vemos su evolución. Tanto lo que fue el COVID, retorno a la normalidad, la economía en general, ocupación y el mercado de capitales. Lo que es COVID, nada, vemos que ya estamos casi llegando a una normalidad, y para finales del año va a ser ya, creo que ya una nueva normalidad, donde el COVID cada vez es menos relevante. Obviamente es un problema muy crítico para la población y la humanidad, pero vemos que ya está controlado de alguna manera. Bueno, el retorno a la normalidad está un poco atado de lo de arriba, de lo que fue el COVID. La economía vemos que tuvo un primer semestre. Esto también estamos hablando, ¿no?, a nivel general. Estuvo un primer semestre complicado, con guerras, con inflación, y creemos de alguna manera que se va a estabilizar para lo que es el fin de año. Se está empezando a hablar mucho de recesión, se está empezando a hablar mucho de suba de tasa de la Fed, pero creo que la caída no va a ser tan fuerte. En ese sentido, la ocupación la vemos bien, la vemos sólida, y los mercados de capitales de vuelta. Acá no sé si pondría verde para el tercer y cuarto trimestre y el año que viene. Yo creo que todavía hay un recorrido bajista del mercado, pero bueno, veremos cómo salen. Bueno, ayer tuvimos un anuncio de la Fed, en los próximos días están haciendo los balances de las empresas, y con eso sabremos si ya se encontró un piso, o el mercado todavía tiene una tendencia bajista mayor. Yo personalmente creo que todavía no llegamos al piso, pero bueno, veremos cómo van saliendo los diferentes indicadores económicos. Está perfecto. Y nada, todo lo que vemos acá con todas estas perspectivas es un resumen de cómo la industria inmobiliaria, por más de todo lo que repasamos y que creemos que es una oportunidad muy interesante para sacarle volatilidad a una cartera y estabilizarla, son todos indicadores que de alguna manera le impactan, y nadie queda ajeno a cualquiera de estas amenazas, de alguna manera, de lo que es la macroeconomía. Entonces son indicadores que hay que seguirlo de cerca, e ir monitoreando, y ya mismo hacerle pruebas de estrés a los proyectos para ver que todos los inputs estén sanos. Hay que estar atento porque es crítico para cualquier negocio y industria. Sí, yo, Paco, te sumo un comentario también como cierre o conclusión de nuestra mirada, un poco lo que hablábamos ayer. Entendemos que este es digamos, una segunda mitad de año donde, por contexto general, fundamentalmente en lo que es el mercado americano, los bancos básicamente ya cubrieron el cupo de préstamos el primer semestre del año, y entendemos que va a ser un momento donde va a haber que estar mucho más atentos a oportunidades específicas, que si los desarrolladores para encontrar una oportunidad tiraban 50 tiros, ahora tendrán que tirar 100 para encontrar una, y bueno, si bien de vuelta la mirada es positiva, o entendemos que lo que viene es bueno, quizás se viene una segunda mitad de año con calma, donde hay que estar atentos a encontrar esa oportunidad. Totalmente. Sí, como decías vos, hoy no hay precio. Están tratando de descubrir cuál es el precio hoy de los activos, más con la suba de tasas también va a ser más difícil financiarlo y apalancarse. Entonces va a haber va a haber que tener más cautela y hacer mayor nivel de research, y ver dónde hay oportunidad y cómo se puede financiar el negocio, ¿no? Totalmente. Las tasas bajas ya quedaron atrás, entonces va a haber mucho más desafío para encontrar oportunidades y que generen las rentabilidades que los inversores están buscando.
Exacto. Probablemente bucear mucho en lo que es economía real. Totalmente. Bueno, vamos dándole un cierre al webinar de hoy. Queda abierto el chat ahí para las preguntas. Aquellos que quieran hacer preguntas ahora están abiertos y bienvenidos a hacerlas. Y si no, después igual estaremos en contacto con cada uno de ustedes. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Acá nos preguntan dónde estamos mirando hoy proyectos y si tenemos alguno activo. Sí, hoy por ahí nuestra mirada está muy focalizada en lo que es el mercado de Estados Unidos y europeo, fundamentalmente en lo que es el Reino Unido. Bueno, el mercado americano, porque básicamente por el tamaño y la profundidad que tiene es un mercado que, bueno, a pesar del contexto y el contexto está siempre abierto y siempre te brinda oportunidades. Y el Reino Unido también, este año volvimos a trabajar en desarrollos en Londres particularmente. Cerramos un deal ahora hace poquito y, como decía Joaco, estamos abriendo probablemente en el corto plazo, 30, 60 días, otro en Birmingham. En Estados Unidos también estamos con un deal por lanzar también hablaremos de 15 días como mucho, de un activo de oficinas, en planta baja, medio, te diría, lo que hablaba Juaco, estas oficinas más industriales, más flex, amplias, en Tampa, si no me falla la memoria, que nada, resultaba, por lo que pude ver por encima, estaba muy interesante. Nos falta todavía recibir obviamente todos los detalles, pero sí, hay negocios, hay oportunidades, como decía recién. Por ahí antes tirábamos 50 tiros para poder seleccionar un desarrollo que le vemos el potencial. Bueno, hoy quizás cuesta más, pero entendemos que de acá a fin de año vamos a tener, siendo conservador, por lo menos 4 o 5 proyectos en estos mercados. Perfecto. Bueno, no tengo más preguntas. Nada, la idea, Tommy, si querés para cerrar, es seguir con esta serie de encuentros. Nada, vamos a ir ya repasamos lo que es, planteamos lo que son los diferentes fundamentals y lo que es real estate, vimos manera de diversificar, y bueno, y hoy repasamos todos los mercados. La idea es seguir armando temáticas que le interese a los inversores, así que los esperamos en el próximo webinar. Totalmente, sí. La idea de este programa que hicimos a lo largo del mes fue eso, como decís, repasar los fundamentales de la industria y darle las bases o tratar de aportarle, dar algún valor agregado a cada inversor que cuando esté analizando pueda contemplar todas las variables. Vamos a seguir en agosto con más webinars. Probablemente estemos hablando de nuestro programa de inversión en Estados Unidos. Vamos a tener algunas reuniones interesantes con partners. Se viene otro agosto lleno de webinars o probablemente 2 o 3 encuentros más, y seguir tratando de sumar valor al mercado más allá de ofrecer nuestros desarrollos. Así que nada, gracias a todos por conectarse, y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Saludos. Chao, chao.